A ver, la policía funcionó. La policía actuó y ya detuvo a uno de los sujetos que participó en el secuestro y ejecución de María Villar Galas, ciudadana española, sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. El gobierno federal dará en unas horas, tal vez, un informe de este arresto y avances de la investigación, porque parece que es una banda y hay algunos que todavía no caen en manos de la justicia. Esta joven sobrina de Ángel María Villar fue secuestrada y ejecutada entre el 13 y el 15 de septiembre pasado. De acuerdo con las investigaciones, se llegó a una negociación y se acordó una cantidad de rescate que se entregó, pero ellos no cumplieron con lo convenido. Incluso la familia recibió una prueba de vida. Todo marchaba conforme a los términos pactados, pero la persona no apareció en un punto acordado. Con las evidencias y sistema de acción, se pudo llegar a este detenido. Ahora se trabaja en conjunto con las procuradurías de la Ciudad de México y su similar en el Estado. La policía labora en la identificación de voz y cruces con los registros existentes que tienen los expertos en la materia. Así que el caso está aclarado aparentemente y ya solo falta conocer pormenores del hecho. María Villar Galas, 39 años de edad, casada con un brasileño, Cristiano Dovale. Era ejecutiva de la División de Servicios de Consultoría en México de IBM, puesto en el que llevaba 1 año y 3 meses, aunque según sus conocidos llevaba 4 años ya en el país y 14 fuera de España. Su entorno reconoce que era una mujer brillante que había llamado la atención en esta empresa, pero hacía una vida normal. Le gustaba viajar por el país y jamás tuvo guardaespaldas. Su error, dicen, fue tomar un taxi de la calle, que finalmente se convirtió en una trampa mortal. Antes de matarla, los secuestradores llevaron a María a cajeros automáticos para que hiciera efectivos sus documentos. De acuerdo con las investigaciones, fue llevada por sus captores a 2 cajeros de donde obtuvieron algún dinero. ¿Su error? ¿Por qué su error? ¿Por qué es su culpa? Porque todos sabemos que hay taxis que son manejados por delincuentes, ampones, y otro más. Todos sabemos que hay taxis piratas que burlan cualquier sistema y se echan a la calle. Entonces, su error fue desconocer cómo funcionan esos taxis en nuestro país. ¿De quién es la culpa? Claro, lo que tú preguntas. Pero a mí, ¿sabes qué? Me parece muy doloroso, desde luego, todo el caso del asesinato de la víctima. Pero también, qué bueno que lo estén resolviendo, pero también es indignante que lo resuelvan por la presión que hubo. Es decir, ¿por qué no proceden del mismo modo en 17,000 casos más que hay?
que igual es perico de los palotes y a nadie le interesa, más que a la familia que está sufriendo. Pero aquí hubo una intervención, los reflectores internacionales sobre el caso, y entonces sí, es muy expedita la justicia y es muy expedita la procuraduría, y ya lo tenemos, estamos a 2 semanas del asunto. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con Narvarte? Tenemos tantos casos relevantes en el que no se ha podido avanzar o que está empantanado, y resulta que aquí ya tienen a uno de los sospechosos o de los involucrados. Entonces, ¿funcionan nuestras procuradurías? ¿Funcionan o no funcionan? ¿O funcionan cuando quieren o funcionan cuando les conviene? Eso demuestra una vez más que todos somos iguales. Pero algunos más iguales que otros. Sí, desgraciadamente. Y pues, ¿qué le vamos a hacer? Todas estas irregularidades están a la orden del día. Pura corrupción, pero si el propio jefe del Estado reconoce que no hay quien tire una piedra contra un culpable. Sí, y dice que es cultural en México. Bueno, hay mucha gente que difiere de eso. Pero es lo mismo que pasó hace 3 días o 4 con lo de los 2 asaltantes en el periférico. Ya resulta que ya agarraron a uno. ¿A 2? A los 2, bueno, pero además dijeron, bueno, los tenían bien identificados. Si yo me pongo una sudadera, porque nunca les vimos la cara. Bueno, me imagino evidentemente que son bandas y demás. Pero así que digas, es que teníamos ya las descripciones de cada uno. Es que volvieron a asaltar. Sí, los agarraron en fragante. Pero fíjate, ahí luego, porque es una zona muy importante, porque está junto al Campo Marte y a medio kilómetro de Los Pinos, porque está la zona hotelera, porque está la zona financiera de Palmas, de Reforma. Y entonces sí, rápidamente. Como dices tú, a días del doble asalto ocurrido en Periférico y Reforma, dice este reporte, 2 automovilistas. Se exhibió en redes sociales. Policías detuvieron a los responsables, uno de ellos menor de edad, en posesión de lo que robaron. Así que, con las manos en la masa, decíamos nosotros, ¿no? Una de las víctimas los reconoció plenamente. Los titulares de seguridad en Ciudad de México y la Procuraduría, respectivamente, anunciaron que la aprehensión de estos sujetos está en la carpeta de investigación por los delitos de robo agravado calificado. Entrevistaron a las víctimas, quienes relataron cómo ocurrieron los hechos e identificaron plenamente a los imputados. La otra víctima será entrevistado en las próximas horas. Estas personas tenían en su poder esos objetos, por lo que los peritos en la materia solamente evaluaron, pero comprobaron ya que son ellos y no chivos expiatorios. Entonces, la conclusión es que la justicia solamente funciona para los ciudadanos de primera, para los que tienen buenas influencias, para los que tienen cierta categoría económica. Centro, buenos días. Sí, porque no para cualquiera. Hay un cierto umbral arriba del cual se resuelven las cosas. ¿Por qué? Por la presión social, internacional, se vuelve escándalo mundial y las cosas se resuelven. Pero si a Juan Pérez le pasa eso, lo mismo, no ahí, sino en esa, ya se fregó. Esto fue porque las redes sociales a la media hora tenían ya repeticiones al infinito. Entonces Mancera no lo podía dejar pasar, porque como ellos se manejan en redes sociales, entonces no fue, porque ni siquiera sabemos quiénes eran los asaltados, pero fue la presión que se hace. El lugar. Sí, el sitio, eso escandalizó, ¿no? No, ahí ya habían sido asaltados gente importante, Garfias, muy cerquita de ahí, y gente de ese tipo.
No, fue la reproducción vírica del video lo que impulsó a vamos a agarrarlos. Pero ni siquiera los salieron a buscar, por favor. Ya sabían dónde estaban. Nada más se fueron a parar a la entrada, estos volvieron a salir a saltar y los agarraron. Ni siquiera fue un trabajo detectivesco de buscar en libros, archivos y vamos a... No, sabían, lo dijo Marcos ese día, ellos saben dónde está la zona peligrosa donde se esconden. Marcos, a ver, acércate. ¿Qué más podemos agregar de este asunto? Fíjate que el día que lo comentamos, mencioné, o son de la Daniel Garza o de la ciudad perdida en Tacubaya, y en efecto los detuvieron en la colonia Daniel Garza. ¿Y cómo tan rápido? Porque ya saben la guarida, saben dónde viven, saben la vecindad. ¿Y por qué los permiten? Pues porque así es nuestra triste realidad, Héctor. Pero pasan a los vigilantes o a los responsables de eso parte del botín. Pues piensa mal y acertarás, pero aquí el ejemplo real lo estamos viendo con qué prontitud. Entonces no solo les está permitido, sino que están protegidos. Pues esto, como lo comenté ese día, lleva más de 10 años, no es cuestión de ayer ni de antier. El escándalo fue la reproducción que se volvió viral en las redes sociales. Hubo una respuesta por parte de las autoridades, lo comentamos, ahora va a estar el operativo, pero ¿cuánto va a durar? ¿Unas 2 semanas? Sobre constituyentes hasta esa jaula que se cuelga. La torreta. Ándale, o sea, todo muy espectacular. Habían colocado 100 policías en un tramo como de 200, 300 metros, pero esos operativos se van diluyendo y después vuelven a ocurrir los asaltos y otra vez va el operativo y pues ahora hay 2 detenidos. Lo habíamos señalado cuando el acoso a las mujeres, que la autoridad capitalina ordenó un policía en cada puerta de el convoy del metro. Un policía en cada hijo te dio. Ándale, pero ¿cuánto duró? Nada, no duró nada. Pero fíjate, yo insisto, yo creo que también es esa presión social. El crimen de esta muchacha, de la estudiante que levantaron en la Lomas Verdes, Karen, yo te aseguro que lo van a resolver en 2 semanas, porque causó tal impacto en toda esta región de Satélite, Bulevares, Arboledas, que la gente verdaderamente está en pie de guerra en esa zona. Y van a caer, esa banda va a caer, o haya quien haya sido, va a caer rápido, porque también se viralizó. Y yo creo que el problema es exactamente que si dependemos de que una nota prenda en redes sociales o a través de Facebook o de Internet, pues estamos fritos. Mago, adivino, ya agarraron el hilo del asunto. Pero esa tiene otro condimento, ¿eh? No es cierto. Ni es la viralización del momento, ni es la justicia a la familia. Tiene un elemento político. ¿Por qué? El que dirige todo ese lugar quiere ser preciso y prometió seguridad para sus habitantes. Ese es el elemento más importante, pues fíjate, en el caso. Peor aún.